Simplificación de expresiones racionales. Al simplificar expresiones racionales, es muy importante estar seguros de copiar bien el ejercicio que vamos a desarrollar. Y el paso siguiente ya es recordar conceptos vistos con anterioridad. Vamos a simplificar entonces la expresión x menos 1/6 menos 1 sobre x menos 2. Dividida entre x más 6, x más 6 más 16 sobre x menos 2. Cuando vamos a empezar a simplificar nuestra expresión racional, la invitación es hacer un análisis, una lectura. ¿Qué es lo que nos están dando para simplificar? Y uno mira en el numerador de la fracción, tenemos una diferencia de fracciones heterogéneas. Y en el denominador tenemos una suma de x más 6, dos términos enteros, más la fracción 16 sobre x menos 2. Estamos invitados entonces a colocarle a x más 6 a la parte entera por denominador la unidad y a recordar cuál es el proceso para sumar o restar fracciones heterogéneas. Vamos entonces a recordar el proceso. Cuando tenemos una suma o resta de fracciones homogéneas, recordemos que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Y para sumar o restar fracciones homogéneas, sabemos bien, se coloca el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Es decir, si estamos sumando, sumamos, y si estamos restando, restamos. Pero es más normal, con más frecuencia se presenta una suma o resta de fracciones heterogéneas. Recordemos que son aquellas que tienen diferente denominador. Cuando nosotros vamos a desarrollar una suma o resta de fracciones heterogéneas, recordemos que buscamos el mínimo común múltiplo, común denominador. El común denominador, si los factores son totalmente diferentes, es el producto entre ellos, B por D. Mínimo común múltiplo, B por D. Y luego estamos invitados a multiplicar en cruz, pero la invitación es hacerlo siempre de derecha a izquierda. D por A, que es equivalente, como la multiplicación es conmutativa, a decir A por D. Ahora, multiplicamos de izquierda a derecha. Si estamos sumando, colocamos más. Si estamos restando, colocamos menos. Y multiplicamos en cruz de izquierda a derecha y nos queda B por C. B por C. Eso es generalmente el proceso para desarrollar una suma o resta de fracciones heterogéneas. Una vez recordado entonces, vamos a avanzar y buscamos
en el numerador principal, ¿quién es el MCM? Entre 6 y x menos 2. Encontrando que el mínimo común múltiplo de 6 y x menos 2 es el 6 que multiplica a x menos 2. Tal como nos lo recomiendan, multiplicamos entonces de derecha a izquierda. X menos 2 por x menos 1. Inicialmente, la recomendación es dejar el producto indicado. En el paso siguiente, desarrollamos la multiplicación. Si estamos restando, seguimos restando y multiplicamos ahora sí de izquierda a derecha en cruz. 6 por 1, 6. Procedemos entonces a hacer un análisis parecido con nuestro denominador. Recordemos que le hemos colocado a la parte entera de x más 6 por denominador la unidad. Por lo tanto, nos queda x más 6 sobre 1. X más 6 sobre 1. Y el mínimo común múltiplo entre 1 y x menos 2 es fácilmente identificable, es x menos 2. O sea, todo esto va a estar dividido entre 1 por x menos 2. O sea, nuestro MCM nuevo es x menos 2. Identificado el MCM como x menos 2, multiplicamos en cruz. De derecha a izquierda, si estemos sumando, es la invitación a procesarlo siempre. X menos 2 por x más 6 nos da entonces x más 6 por x menos 2. Y en el paso siguiente desarrollamos el producto como tal. Y de izquierda a derecha, multiplicando en cruz, 1 por 16 nos da entonces más 1 por 16, 16. Miramos entonces cómo podemos simplificar nuestros numeradores, porque los denominadores se recomienda dejarlos indicados como factores para facilitar la simplificación. La persona que tiene habilidad, el usuario que tiene habilidad puede observar que estos denominadores iguales x menos 2 y x menos 2 ya se pueden simplificar. Si no se tiene la habilidad, la recomendación es dejarlos ahí hasta que la simplificación se pueda ver en una forma más clara. Paso siguiente. Aplicamos entonces la multiplicación para eliminar los paréntesis del numerador. X menos 2 por x menos 1. Eso nos va a dar x a la 2 menos 3x más 2, pero la invitación es hacerlo paso a paso. X por x, x a la 2, más por menos da menos, x por una x, menos por más da menos, 2 por x, 2x, y menos por menos más, 2 por una, 2. Menos 6, menos 6. Todo esto sobre el mismo denominador 6 por x menos 2. Y esta fracción del numerador dividida toda ella entre la fracción de nuestro denominador. Eliminamos entonces ahora el producto de x más 6 por x menos 2, eliminamos los paréntesis y nos va a quedar x por x, x a la 2, más por menos da menos, 2x, más por más da más, 6 por x, 6x, más por menos da menos, 6 por 2, 12, más 16. Y todo esto sobre el mismo denominador, x menos 2.
Miramos entonces, reunimos términos semejantes en nuestros numeradores y miramos qué nos va quedando. X a la 2 no tiene término semejante en el numerador, por lo tanto, nos queda entonces X a la 2 menos 2X menos X, nos da menos 3X, y 2 menos 6 nos da menos 4. Menos 4. Todo esto va a estar sobre el mismo denominador, que es 6 por X menos 2. 6 veces X menos 2. Y toda esta fracción sobre el numerador simplificado en X a la 2 menos X2 nos queda entonces X a la 2. 6X menos 2X, 4X. Y menos 12 más 16 igual a 16 menos 12 más 4. Todo esto sobre el mismo denominador, X menos 2. Observamos entonces que en ambos numeradores nos ha quedado un trinomio. Un trinomio de la forma X2 más BX más C. Miramos si es posible factorizarlos y lo hacemos. X a la 2 menos 3X menos 4 es un trinomio de la forma X a la 2 más BX más C. No corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, a diferencia de X a la 2 más 4X más 4. Sin embargo, ambos se pueden factorizar en forma semejante. Decimos entonces o recordamos que X a la 2 menos 3X menos 4, abrimos dos paréntesis, raíz cuadrada de X a la 2, X, X. Si el término lineal está negativo, menos 3X menos, colocamos menos en el primer paréntesis y para encontrar el signo del segundo paréntesis decimos menos por menos, más. Se descompone el 4 para buscar dos números que multiplicados entre sí den 4 y como los signos quedaron contrarios, que la diferencia nos dé 3. 4 por 1, 4 y 4 menos 1, 3. Por lo tanto, los números son 4 y 1. Recordando que en este trinomio siempre debemos colocar la cantidad mayor en el primer paréntesis. Nuestros denominadores están factorizados, siguen tal cual. 6 por X menos 2. 6 por X menos 2. Y todo esto sobre el mismo denominador, X2 más 4X más 4, un trinomio cuadrado perfecto. Pero recordemos que es igual entonces a un trinomio de la forma X2 más BX más C. Abrimos dos paréntesis y lo factorizamos como tal, raíz cuadrada de X a la 2, X, X. Si el término lineal 4X está positivo, colocamos más en el primer paréntesis y más por más nos da más en el segundo paréntesis. Descomponemos el término independiente 4 para buscar dos cantidades que multiplicadas entre sí nos den 4. Dos cantidades que multiplicadas entre sí den 4. Y como los signos quedaron iguales más y más, que sumadas den 4. Y esas opciones son 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4. Hemos factorizado entonces el numerador, el cual sigue dividido entre el mismo denominador, X menos 2. Como todos los numeradores y denominadores están ahora factorizados, aplicamos la propiedad de las fracciones producto de extremos sobre producto de medios y de esta manera vamos a poder tener una fracción con factores en el numerador y denominador y vamos a poder apreciar
fácilmente cuáles se pueden simplificar. Nos queda entonces producto de extremos. X menos 2 multiplica a X menos 4 por X más 1. Producto de extremos. Siempre los extremos van a ser parte del numerador. Sobre el producto de los medios, que son 6 por X menos 2 por X más 2 por X más 2. Que es equivalente, recordemos, a X más 2 al cuadrado. Simplificamos entonces lo que es posible y miremos que solamente es posible entonces eliminar a X menos 2 del numerador con X menos 2 del denominador. Por lo tanto, podemos afirmar que tenemos ya la respuesta final de nuestro ejercicio y es igual a tener entonces X menos 4 por X más 1, X menos 4. Por X más 1, todo esto sobre 6 veces X más 2 al cuadrado. 6 veces X más 2 por X más 2, que es equivalente a X más 2 al cuadrado. De esta manera, hemos llegado pues al final de nuestro ejercicio. La invitación a que sigas trabajando, que sigas creciendo, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.